Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Espero que se encuentren muy bien, felices y gozosos. Digo como Pablo escribió en Filipenses en el capítulo 3, versículo 1. No me canso de decir las mismas palabras y las repetiré una y otra vez. Gozaos y regocijaos en el Señor. De verdad que es un gozo tremendo podernos encontrar nuevamente acá en tu canal Amazing Grace para poder seguir estudiando la lección para este primer trimestre del año 2026, sexta lección, cuyo título es Confianza solo en Cristo. Y vamos a estudiar la lección para el día lunes 2 de febrero, cuyo título es La vida pasada de Pablo. Entonces, bueno, para dar inicio, como siempre, vamos a hacer una oración. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Gracias te damos, oh Padre, por tu amor, misericordia y por la verdad, porque esa verdad es la que nos santifica, esa verdad revelada en tu palabra y esa verdad que eres tú, Cristo, amado. Te pedimos perdón por nuestros pecados, pero que también nos limpies de toda maldad, porque tu promesa es integral. Es perdón, pero también es transformación, ¿okay? Y limpieza de pecado. Pedimos una vez más que nos tomes como enteramente tuyos, para que tu Santo Espíritu tome el control de nuestra mente y podamos tener una vida conforme a tu santa y divina voluntad. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Esto es una oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mucha gente dice que no es necesario estar en una iglesia para ser bueno, y aún nosotros, los cristianos, muchas veces decimos, no, bueno, pero es que conocemos personas que no están en ninguna iglesia y son buenos. Pero aquí el detalle es, ¿buenos a la vista de quién? ¿Okay? Porque a la vista de los hombres nosotros podemos tener ideas, pero Dios no coloca en la categoría de bueno a nadie. ¿Por qué? Porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, personas que cometen delitos y personas que no cometen delitos. Entonces, Dios nos ve a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. ¿Y por qué murió por todos? Precisamente, estamos dando un círculo, ¿sí? Porque todos hemos pecado. ¿Okay? Entonces, en ese contexto, mis amados, vamos a continuar en Filipenses en el capítulo 3, pero hoy vamos a leer los versículos 4, 5 y 6, que Pablo describe lo que era su vida antes de tener el encuentro con Cristo. Ok, entonces vamos a ver. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Y versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Entonces vemos como Pablo se describe en estos 3 versículos. ¿Por qué empieza diciendo que aunque yo también tengo de qué confiar en la carne? Porque recordemos que la Biblia no está dividida en versículos, y eso es precisamente de lo que venía hablando en el versículo 3. Recuerda que en el versículo 3 empezó diciendo que nosotros somos la circuncisión, para recordar que los descendientes de Abraham son los que creen a la promesa, ¿sí? Entonces, mis amados, vemos que Pablo definitivamente tenía un currículo, de verdad que era ante los hombres un currículo espectacular. Pablo fue instruido por Gamaliel. Gamaliel está registrado en la Biblia como un hombre sabio, porque vemos que cuando se inició la persecución en la iglesia, antes que Pablo entrara en escena, habían capturado a Pedro y a Juan, y tenían como destino, estaban pensando en ver qué hacían con él, pero la muerte era una opción para ellos, para los judíos, realizarlo. Y Gamaliel se levantó y les dio ejemplos de algunas personas que se habían autodenominado el Mesías, y cómo después que estas personas murieron,
cómo las sediciones, cómo la gente que lo seguía era eliminada o disminuía ese fervor gradualmente hasta que llegaba a la desaparición o la extinción de esa creencia. ¿Ok? Entonces, Gamaliel definitivamente era un hombre conocedor de la Biblia y con sabiduría. Y sabemos que primeramente, ¿qué es la sabiduría? El temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces podemos ver que Gamaliel era un hombre con un buen testimonio. Que podemos afirmar ello sin temor a equivocarnos. ¿Okay? Entonces, mis amados, vemos aquí las características de Pablo. Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes de origen judío que difundían falsas doctrinas y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para su salvación y no ponían su confianza en meras obras humanas como la circuncisión. Pablo se compara él mismo o hace relación a lo que él era antes como un cumplidor de la ley. Fíjense, circuncidado yo conforme a la ley al 8º día. ¿De qué tribu? De la tribu de Benjamín, de la misma tribu que vino Saúl, de la misma tribu que salieron, que ocupaban posiciones importantes, algunas cosas importantes relatadas en el Antiguo Testamento, ¿sí? En cuanto a la ley, fariseo, como les dije, estudiante de Gamaliel. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Entonces vemos que este conocimiento, este currículum de Pablo, para lo único que le sirvió fue para llevarlo al error. Porque él pensaba, cuando perseguía a la iglesia, que estaba actuando en nombre de Dios, porque tenía celo de Dios y él conocía la ley. Esta gente es un peligro para el pueblo de Israel y para Dios, porque enseñan a quebrantar la ley de Dios. ¿Sí? Esta es la vida de Pablo. Antes del camino a Damasco. ¿Okay? Entonces Pablo hace esa referencia. Ahora yo hago la primera pregunta aquí. ¿Okay? ¿Por qué Pablo iniciaba muchas veces sus predicaciones diciendo lo que era antes? Precisamente para poder demostrar el poder de Cristo. Cómo de un hombre que se convirtió por medio de la ley sin Cristo en perseguidor, que eso es lo que hace el legalismo, ¿okay? El legalismo persigue a los hijos de Dios porque conocen mucho de ley, tienen mucha ley, o tenemos mucha ley, pero cuando tenemos ley sin Cristo, eso es legalismo y juicio. O sea, estamos prestos a juzgar el dedo acusador. Tú. ¿Por qué? Porque yo me creo mejor. ¿Y qué es lo que falta allí? Cristo. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. El espíritu de la ley, que es el amor. La ley sin amor lleva al juicio, lleva a condenación, lleva a la persecución. ¿Okay? Entonces, hasta aquí lo voy a dejar hoy, porque mañana vamos a hablar algo importante también que tiene relación con este tema, para que podamos profundizar un poquito más, porque todo tiene mucha relación aquí. Bueno, la segunda pregunta. Pablo habla de su vida pasada como eso, como una vida pasada. Pero entonces surge una pregunta entre nosotros hoy. ¿Qué pasa con tu vida pasada? ¿La añoras o la aborreces? Tú puedes exaltar o nombrar esa vida pasada para demostrar el poder de Dios y dar el testimonio del poder de Dios en tu vida. ¿Lo puedes lograr? Ok, tercera pregunta. ¿Hay gente buena? ¿Según quién? Y la cuarta pregunta es, ¿por qué para Dios nadie es bueno? Recuerden la historia del joven rico. Maestro bueno, le dijo a Jesús,
Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay nadie bueno, sino nada más el Padre. Según el hombre, vuelvo y repito, el currículum de Pablo sería algo espectacular. No, pero este hombre es irreprochable. Este es el hombre que necesitamos contratar, porque mira cómo todos estos atributos que tiene. Fariseo de fariseos, enseñado por Gamaliel, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley irreprochable y perseguidor de las herejías, este es el hombre que necesitamos. Este es el hombre bueno para la misión que tenemos. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios para poder usarlo? Sin duda que Pablo tenía atributos que lo hacían un candidato para el reino de los cielos. Y de hecho, una pieza importantísima para la predicación del Evangelio. Atribuciones o características que Dios supo desarrollar en él después. Pero para eso es lo que vamos a estudiar la lección que viene. ¿Ok? Sexta pregunta. ¿Para qué le sirvió el currículum a Pablo? Ya yo lo dije cuando estaba desarrollando la lección, para desviarlo del camino, porque lo hizo perseguir a la iglesia. Bueno, mis amados, vamos a orar nuevamente para que cerremos la lección el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Aquí estamos, oh Dios, delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te pedimos perdón, oh Dios, una vez más por nuestros pecados y clamamos a ti, Señor, si hay orgullo en nosotros, si hay algo en que gloriarnos, que sea en Cristo, Señor. No en nosotros mismos, no en algo que yo haya logrado, no en algo que yo pueda o piense que puedo lograr, no en algo en lo que yo pueda tomar o fundamentar mi esperanza, sino en ti, únicamente en ti. Ayúdanos a ser como niños dependientes del Padre, así como Cristo lo fue cuando estuvo caminando aquí en esta tierra. Cristo venció no porque usaba sus poderes como Dios, porque Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino porque tuvo una vida de dependencia total al Padre. ¿Okay? Y andando en el Espíritu, glorificó al Padre y nos mostró a nosotros lo que es vivir conforme a la fe. Guíanos siempre, Padre, que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y guárdanos de todo mal. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como el faraón.